Amados hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana espectacular porque hemos adorado al Señor juntos y cada uno de nosotros en armonía en nuestros hogares. Hemos a través del Espíritu Santo exaltado al Señor Jesucristo y Dios usó a su siervo Daniela, a su siervo Samuel para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Como es costumbre de nuestra congregación, Ministerio Vida para Dar Vida, también hemos leído un salmo o una parte de la lectura de la palabra de Dios y hemos orado. Y ahora es el momento de compartir el sermón del día de hoy. Y hoy estamos ubicados en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, del versículo 14 al 25. Pero antes de entrar a la lectura del día de hoy, de la predicación, vamos a orar al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, a ti, porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú eres, Señor, que cada mañana extiendes sobre nosotros tu misericordia. Tú dijiste a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Y esa palabra, Señor, es también por nosotros, porque dice tu palabra en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y Señor, antes que los cielos y la tierra fueran formados, tú determinaste formar un pueblo, crear un pueblo para tu gloria. Has escogido un remanente por gracia, y somos nosotros. Por lo tanto, tu misericordia sobre nuestra vida y tu amor son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y estamos aquí ante tu presencia. Hemos invocado tu nombre, Jesús, para que tú nos des entendimiento para poder comprender las maravillas de tu palabra. Para que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes, tú nos exhortes. Nuestros corazones están preparados para recibir, oh Padre, tu enseñanza. Tú sigues hablando al hombre cada vez que nosotros leemos en voz alta tu palabra y meditamos en ella, para ser transformados día a día a tu imagen y semejanza. Esto sucede cuando obedecemos tus preceptos y mandatos. Y esto sucede también, Señor, cuando tú nos disciplinas para que sigamos participando del camino de la santidad. Amado Dios, abre nuestro entendimiento para poder comprender la maravilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, el título del día de hoy es La Pasión de Cristo. ¿Por qué la Pasión de Cristo? Porque vemos aquí a Jesucristo que ya encamina para Jerusalén. Vamos a leer Juan capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25. Dice la palabra de Dios en este lugar. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procura matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice, y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Amados hermanos, el título de este sermón es La gran pasión de Cristo. ¿Por qué digo la gran pasión de Cristo? Porque vemos aquí que en esta lectura de la palabra hemos visto cómo Cristo tiene la pasión
por enseñar la doctrina de Dios. Y el primer punto que vamos a tocar en esta mañana es la pasión de Cristo de enseñar su doctrina, la cual no es suya, sino del Padre que le envió. El segundo punto que vamos a tocar es la gran pasión de Cristo, trazar bien la palabra de Dios. Y el tercer punto que vamos a tocar es la gran pasión de Cristo, llevar a los oyentes al verdadero y a la verdadera interpretación de la palabra de Cristo. Vemos, hermanos, que en el Evangelio Juan ya aclaró que en el capítulo 5 los judíos procuraban matar a Jesús porque no había guardado el día de reposo. ¿Qué sucedió? Esto sucedió porque en el Evangelio según San Juan capítulo 5 Jesús subió a Jerusalén y dice que en Jerusalén había una puerta de las ovejas en la cual se encontraba un estanque llamado Beceda que tenía 5 pórticos. Y en esa mañana el Señor Jesucristo soberanamente, sin demandar la fe de un enfermo, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Era un hombre que estaba postrado por más de 38 años en una cama y no se podía levantar. Y soberanamente Jesús dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y esto sucedió en el día de reposo. Por eso dice la palabra de Dios, y fíjense, hermanos, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios: y por esta causa los judíos persiguen a Jesús. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Pero Jesús siempre declara la verdad, como no tiene temor al hombre y teme a Dios y siempre busca la voluntad de Dios, automáticamente dijo en el versículo 17: desde ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aún más los judíos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque él dijo y declaró que su Padre era su Dios, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, a partir del capítulo 5 ya había caído sobre Jesucristo una sentencia de muerte. ¿Por qué causa? 2 causas, verdaderas en él, pero mal interpretadas por los judíos. Y cuando hablamos de los judíos, estamos hablando, hermanos, de la élite religiosa del pueblo de Israel, que son los fariseos, los escribas y los saduceos. Este no es el enviado que nosotros estamos esperando, el Mesías, porque este rompe la ley de Moisés. Es decir, este rompe el día de reposo. Y no solamente esto, que ya con esto es digno de muerte, sino más vamos a procurar matarle. ¿Saben por qué? Porque este, siendo hombre, dice que el Padre, que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, a través de la lectura y la enseñanza de la palabra de Jesucristo del día de hoy, vamos a ver que Jesucristo no rompió el día de reposo, aunque haya sanado un enfermo en el día de reposo, y lo enseña hoy. Y el segundo punto, que ellos dicen que esto es totalmente mentira, era una verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también los judíos, en un momento determinado, que ya habían procurado matar a Jesús por estas 2 causas, que totalmente son falsas, también dice una parte de la palabra de Dios en el capítulo 6, decía: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces sus corazones estaban ciegos, ya odiaban a Jesús, porque si uno quiere matar a una persona es porque su corazón fluye el odio. Pero también decían estos judíos en el capítulo 6, con un corazón totalmente duro, entenebrecido, dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y cuál era la palabra? Jesús declaró: el Padre me ha enviado. Es decir, Jesucristo estaba declarando que lo que declaró en el capítulo 5, que Dios era su Padre, ahora está diciendo:
El Padre a mí me ha enviado a dar testimonio de la verdad. Yo soy el verdadero Mesías enviado por el Padre. ¿Qué hicieron los judíos? No creían en la persistencia y la deidad de Jesucristo. Primer punto. Y Jesús también declaró, cuando los judíos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede guardar? Jesús dijo, yo soy el pan de vida que he descendido del cielo, para que todo aquel que coma de este pan tenga vida eterna. Entonces, hermanos, vemos a esta altura, vemos que los judíos, habiendo entendido de lo que Jesús decía, yo soy el enviado por el Padre y yo soy el pan de vida, Jesús le estaba diciendo esto, yo soy el Mesías que está profetizado en el Antiguo Testamento y yo soy el verdadero pan de vida y todo aquel que come de mi carne, como soy el pan de vida, no morirá eternamente. Los judíos, entendiendo esto, su corazón incrédulo, que estaba ya totalmente odiando a Jesús, le dijeron, dura esta palabra, ¿quién la podrá? Porque fíjense en cuando Jesús dice esta verdad, ellos dijeron, murmuraban entonces de él los judíos. Estamos sabiendo Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Y en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Bueno, hermanos, aquí vemos la pasión de Cristo. Y en el versículo 14 dice la palabra de Dios, que estamos leyendo, 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En un evangelio sinóptico, que es Lucas capítulo 9, versículo 51, dice que este cambio de territorio, de pasar de Galilea a pasar a Judea, era por esta causa. Fíjense en lo que dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque ya era el tiempo determinado por Dios. ¿Para dónde? Para ser recibido arriba. Es decir, ya en este tiempo faltaban 6 meses. Ya Jesús no se movió más de Jerusalén. Y fue a Jerusalén para hacer la voluntad del Padre. Porque siempre Jesús hizo siempre lo que le agradaba. Y él iba, ¿a dónde? A la cruz de Calvario, a morir por cada uno de nosotros. Ahora, la gran pasión de Cristo. Jesús subió al templo y enseñaba, dice la palabra de Dios. Y bueno, esta es una característica de Jesucristo. Siempre Jesús iba al templo a enseñar la palabra de Dios. Y cada vez que él exponía su palabra, todo el mundo se maravillaba. Pero todo el mundo se maravillaba. Dice la palabra de Dios en Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bueno, era el tiempo de una fiesta, y era la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. En Israel, conforme a la enseñanza levítico, Israel celebraba 7 fiestas solemnes a Jehová. Levítico dice que eran 7 fiestas solemnes a Jehová. Lo maravilloso, cómo se ha decaído este tipo de fiestas que los mismos judíos hacían, que en el Nuevo Testamento están determinadas y llamadas como la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque ya no se hacía con una verdadera reverencia como correspondía, que eran fiestas solemnes a Jehová. Y en el Nuevo Testamento ustedes van a ver que se llama únicamente la fiesta de los judíos. Había perdido la esencia. Bueno, pero la verdad que eran 7 fiestas solemnes. ¿Y cuáles eran las 7 fiestas solemnes? Primero ustedes saben, conforme a Levítico, eran la fiesta de la Pascua, la primera fiesta. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta era la fiesta del Pentecostés. Estaba la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur o la expiación, o la fiesta de los tabernáculos. Bueno, estamos ubicados aquí en la fiesta de los tabernáculos. La gran pasión de Cristo siempre fue enseñar la palabra. Y en esta fiesta Jesús subió al templo a enseñar, a mitad de la fiesta. Pero ¿qué pasaba? Los judíos procuraban buscar a Jesús para matarle. Y dice la palabra de Dios
en el Evangelio según San Juan capítulo 7 que los primeros días de la fiesta los judíos, es decir, los fariseos, los escribas y los saduceos, buscaban a Jesús para prenderle y para matarle. Pero aún no había llegado su tiempo, porque el tiempo Dios lo maneja. Él tiene el control absoluto de la vida de Jesucristo en los acontecimientos. Y vemos que Jesús, a la mitad de la fiesta, subió al templo y enseñaba. Hermanos, en el versículo 12 vemos aquí de Juan capítulo 7, dice: había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Porque, ¿qué pasaba? Estaban buscando a Jesús para matarle, y había una parte que lo odiaba para matar y otra parte que todavía estaba amando, todavía tenía una perspectiva de un cariño especial sobre Jesús. Pero vemos que más adelante este cariño también se va a transformar en odio sobre Jesucristo. Ahora vemos la gran pasión de Cristo, la enseñanza. Hermanos, siempre vemos a Jesús cuando subía a Jerusalén, en Nazaret o en Capernaum, que llegaba a un lugar y enseñaba. Y fíjense en los puntos que yo he encontrado. En Nazaret, cuando Jesús subió al templo y entró a la sinagoga, dice, y venido a su tierra, la tierra de Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En Mateo 13:54. Cuando Jesús también subió a Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 22, dice la palabra de Dios, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nazaret, Capernaum. Incluso también vemos en San Juan capítulo 7, versículo 45 a 46, cuando de la sinagoga los fariseos, los escribas y los saduceos mandaron a sus oficiales para detenerlo, ellos declararon, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ciertamente, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús enseñaba, no pasaba, hermanos, desapercibido. Hemos visto también en el capítulo 5 de Mateo, que está el famoso Sermón del Monte, y finaliza el Sermón del Monte con unas palabras que son los dos cimientos del hombre que escucha la palabra de Dios y el hombre que escucha la palabra de Dios y la guarda. Todo el Sermón del Monte Jesús dio enseñanza para sus seguidores, con respecto a la oración, con respecto al ayuno, con respecto de amar a los enemigos, etc. Y termina este sermón con la famosa enseñanza de los dos cimientos. Y Jesús dice, cualquier hombre que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos que trajeron nubes, llovió, los ríos crecieron y dieron con ímpetu sobre esa casa. Pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquier hombre que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, trajeron nubes, cayó lluvia, los ríos crecieron y dieron contra esa casa con ímpetu, pero esa casa cayó porque no estaba cimentada sobre la roca, sino sobre la arena. Cuando los hombres que estaban escuchando a Jesús, hombres y mujeres, dijeron, ciertamente ellos estaban maravillados de la autoridad de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Hermanos, siempre fue un distintivo de Jesús. Enseñaba su doctrina, que era la doctrina del Padre que le envió con pasión, y no pasaba desapercibido, sino que la hacía de una forma tal que las personas se sorprendían. Y esto es maravilloso. Hermanos, seguimos hablando de la palabra de Dios, que dice acá en el Evangelio según San Juan lo siguiente. Juan, y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿Cómo sabe esta letra? Dice que los judíos, es decir, los fariseos, los escribas y los saduceos, se sorprendieron, se maravillaron y decían, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Bueno, ellos estaban escuchando a Jesús y la verdad que estaban maravillados de la forma de expresar, la forma de hablar,
de cómo salía sabiduría de su boca. Y ellos estaban maravillados, pero se quejaban. ¿Por qué se quejaban? Porque dirigieron de Jesús esto. Esto es lo que está significando lo que ellos dicen. Este está enseñando en la sinagoga sin haber estudiado en ninguna escuela rabínica. ¿De dónde sacó esta enseñanza? Jesús, hermanos, sabemos muy bien que Jesús siempre recibió de parte del Padre la doctrina. Ellos estaban maravillados y sorprendidos porque decían, este nunca estudió en una escuela rabínica. Este no tiene autoridad para venir a hablar acá. ¿Qué hace este hablando acá? Ustedes saben muy bien que Pablo, cuando habla de su pasado, yo era un alumno de Gamaliel, enseñado por él. Bueno, Jesús no fue enseñado por ningún rabino. Y ellos decían, este no tiene ninguna autoridad para estar hablando acá, porque no estudió en ninguna escuela rabínica. ¿Qué hace acá? Por eso Jesús dice lo siguiente. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bueno, queda claro por la contestación de Jesucristo lo que yo le digo. Ellos estaban sorprendidos diciendo, ¿qué hace este hombre acá enseñando en la sinagoga, que es un lugar para un rabino, no habiendo estudiado en ninguna escuela rabínica? Es decir, como si fuera ahora, este no estudió en ninguna escuela teológica y viene a hablar acá de la palabra. Este no tiene autoridad. Pero Jesús toma el guante y le dice, mi doctrina no es mía, sino que la doctrina es del que me envió. Como diciendo, es mía, pero no es mía. Pero lo importante, hermanos, es que Jesús siempre hablaba la palabra de Dios. Jesús, el Evangelio según San Juan, vemos acá la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos 28 al 29, Jesús dijo lo siguiente, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy, y que no he hablado por mí mismo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Escuchó? Jesús dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Entonces conocerán que yo soy. En este contexto, esa palabra yo soy está hablando de su nombre del Antiguo Testamento, el nombre de Jehová del Antiguo Testamento, con que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel cuando Moisés le preguntó, cuando yo vaya a Egipto y tu pueblo, mi pueblo diga, ¿quién te mandó? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dijo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en este capítulo 8, versículo 28 y 29, 5 versículos atrás, Jesús le dijo a los judíos, es decir, a los fariseos, escribas y saduceos, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y luego dice en el versículo 28, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Y dice, y que nada hago por mi propia cuenta, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre está conmigo, no me ha dejado solo. Y yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre me enseñó. El Padre nunca me dejó solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Es decir, la fe al 100% en obediencia, solo la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios para nosotros esta enseñanza, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 29, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Jesucristo, el Señor lo ponía por obra. Una fe al 100%. Y vemos también en Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, Jesús, nuestro buen Señor, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Estoy recitando Juan capítulo 12, versículo 44 al 50.
Y luego dice Jesucristo lo siguiente: el que me oye y no guarda mi palabra, dice el Señor Jesucristo, tiene que le juzgue la palabra que yo he hablado. Porque Él dice, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Presten atención, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me enseñó. Fíjense lo maravilloso de Jesucristo, como siempre, como dijo recién, declaró acá en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino la doctrina es del que me envió. Jesús dijo, el Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hemos terminado recién de leer que Jesucristo dijo lo siguiente, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Esto es maravilloso. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, al que oye mis palabras y no las guarda, Jesús dijo, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado. ¿Por qué esa palabra que ha hablado Jesús lo va a juzgar? Porque Jesús dice lo siguiente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me la enseñó. Y sigue diciendo, el Padre me dio el mandamiento de que yo a ustedes debo decir y le debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, como el Padre me mandó, así yo les he hablado. Esto es maravilloso. Hermanos, Jesús es la exégesis correcta del Padre. Él da a conocer al Padre porque siempre habló lo que el Padre le enseñó. En Juan capítulo 14, y permítame que me explaye un poquito en esto, porque me llena de bendición escuchar a Jesús cuando habla. En Juan capítulo 14 dice Jesucristo lo siguiente, a su discípulo, esto para que quede claro para nosotros, dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Jesús le dijo, y conoceréis el camino. Hay un hombre que le preguntó a un discípulo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjese lo que dice en Juan capítulo 14, más adelante, lo siguiente. Permítame los anteojos, hermano. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y presten atención, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y le preguntó Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y fíjese lo que dice en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí vemos a Jesús también hablando de que Él vino y siempre habló la voluntad correcta de Dios. El que me vio, conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre nunca a mí me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por lo tanto, el que estaba enseñando en el templo era el Hijo de Dios y estaba toda la plenitud de la vida en él.
la presencia del Espíritu, la presencia del Padre, esa unidad en ese Dios verdadero en la persona de Jesucristo, predicando en la sinagoga de los judíos. Los judíos le dijeron: ¿qué hace este predicando en la sinagoga? ¿Dónde tiene estas letras si no ha estudiado? Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Y siempre Jesús glorificando y dando a entender que todo lo que hacía provenía del Padre, porque su pasión en la enseñanza era glorificar al Padre. Siempre decía: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Y sigue la palabra de Dios diciendo lo siguiente. La palabra de Dios en Juan capítulo 7 dice, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Aquí vemos, hermanos, dos características de los falsos mesías, del falso maestro y del supuesto mesías verdadero. Fíjese lo que dice Jesucristo, lo siguiente, en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dos características de los falsos maestros o falsos mesías: hablar de su propia cuenta y buscar su propia gloria. Pero como Jesucristo es el verdadero, siempre buscó la gloria del Padre, hablando de parte del Padre. Y aquí vemos, hermanos, que dice el Señor, la característica de los hombres que verdaderamente glorifican al Señor son aquellas personas que hablan de parte de Dios y no hablan por su propia cuenta, y siempre buscan la gloria de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, a los escribas y saduceos: yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, mas vendrá otro en su propio nombre, y a ese recibirán. Jesucristo dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre, y las palabras de mi Padre les hablo, porque yo no vine aquí a glorificarme a mí, sino vine a glorificar a mi Padre. Y no me reciben. Pero va a venir un día determinado el falso Mesías, que va a venir en su propio nombre y va a buscar su propia gloria. Y a ese ustedes recibirán. Es increíble, hermanos, que siempre vemos en Antiguos Testamentos hombres usados por el diablo como falsos profetas, que profetizaban de su propio corazón y no de la revelación del Padre. Y vemos en el Nuevo Testamento también hombres burladores que tienen a la palabra de Dios como ganancia deshonesta, donde su mundo y su Dios es su vientre. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en el lugar, déjenme buscar aquí, que me he perdido con mis archivos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice así: los falsos maestros, los falsos mesías, primeramente buscan su propia gloria y buscan primeramente hablar de su propia cuenta. Fíjese lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto en Jeremías 14:14, hablando del Antiguo Testamento, de esto, lo que dice Dios de estos falsos profetas. Jeremías 14:14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la característica de los falsos profetas? Hablar no palabra de Dios, sino de su propio corazón, y no palabra de Dios. ¿Para qué? Para glorificarse ellos mismos. Y vemos también la palabra de Dios, lo que dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 2, hablando de estos falsos profetas. Ezequiel 13:2 dice lo siguiente: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oigan palabra de Jehová. Vemos que todo supuesto falso profeta siempre en el Antiguo Testamento
hablaba de su propio corazón y no tenía de parte de Dios revelación, obviamente, porque son falsos. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Siempre hubo en el Antiguo Testamento, como hay en el Nuevo Testamento y como hay en este tiempo también, los falsos hombres que buscan su propia gloria y hablan de su propia cuenta. Profetizan en el nombre de Dios, pero lo que hacen es profetizar de su propio corazón. Y hay que tener mucho cuidado. Y fíjense en lo que dice Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Presten atención a las características de los falsos profetas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra. ¿Qué hacen estos falsos profetas? Al pueblo, todo hombre o casa que le da a ese profeta comida, le dicen paz, paz. Pero todo hombre que no trae comida a esos falsos profetas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ellos le declaran la guerra. Terrible, terrible, hermanos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo también habló de estos falsos profetas. Dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, en Romanos capítulo 16, versículo 18. Y dice el 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la palabra de Dios en Tito 1:11 que estos hombres enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Como hubo en el tiempo del Antiguo Testamento, en estos tiempos también son tiempos peligrosos donde hay falsos profetas que hablan de su propio corazón y no hablan de parte de Dios. Y vemos también que hay en estos tiempos burladores que enseñan palabra de Dios y lo hacen como fuente de ganancia. Estos son burladores, hermanos, y está lleno de esto. Que hay muchos canales evangélicos que dicen, trae tu ofrenda al altar y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Como si a Dios uno lo puede comprar para que le haga un milagro. Lo vemos Jesucristo en toda su vida, que siempre sanaba y nunca demandó de nadie plata. Y estos sinvergüenzas que tienen por la piedad la ganancia y su vientre es su fruto, su ganancia es para estar en esta tierra, ellos profetizan en el nombre de Dios diciendo pacta con Dios para que haga un milagro en tu vida. Y esto lo vemos en muchos canales evangélicos aquí en Argentina que son del norte y de acá mismo. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Porque eso es lo que hace ensuciar el nombre de Dios. Eso es terrible. Pero bueno, Jesús dice en Juan capítulo 7 lo siguiente. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, los falsos profetas, los falsos maestros, buscan la palabra de Dios como fuente de ganancia, pero Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza. Estos falsos profetas, y una de las características de ellos son su soberbia, y Jesucristo dijo, aprended de mí que soy un manso y humilde de corazón. Y esto es algo que debemos prestar atención, hermanos. Huir de esos lugares donde se predica por plata. Ahora dice la palabra de Dios, el versículo 19, ¿no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procura matarme? ¿No le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procura matarme? Bueno, esto es maravilloso, ver este punto. Dice Jesucristo, ¿no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Lo que hace siempre Jesucristo cuando va a enseñar es evangelizar, aún a estos falsos profetas, a estos judíos que son fariseos, escribas y saduceos, que habían rechazado a Jesús y tenían en el corazón el odio hasta el punto que buscaban matarle. Y Jesús le dice, ¿no le dio a ustedes Moisés la ley y procura matarme? Esto es maravilloso. Y acá quiero hacer una ventana para aquel oyente que no ha conocido al Señor. Siempre Jesucristo cuando predicó, siempre demostró y buscó en el corazón del hombre su condición. ¿Y cuál es la condición de todo hombre? Que es esclavo del pecado. Y dice la palabra de Dios que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y estos fariseos y estos escribas y saduceos que decían guardar la ley de Moisés,
lo que estaban haciendo con sus obras es demostrar el poder que tiene la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Jesucristo dice, ¿no le dio a ustedes Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Bueno, hermanos, esto maravilloso de Jesús, viendo la condición de estos fariseos, escribas y saduceos, como dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y siempre Jesús, aún a estos enemigos, le habló con misericordia y verdad para traerlo al conocimiento de la verdad y para que sean libres de la esclavitud del pecado. Dice la palabra de Dios, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice que está para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque ningún ser humano será salvo por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos cumplido y podemos cumplir la ley. Hubo alguien que sí cumplió con toda la demanda de la ley, que fue el Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dice, a ustedes Moisés no le dio la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Dar a conocer el pecado. Y Jesucristo, que es la gracia de Dios hecho hombre, dijo, Moisés a usted dio la ley y usted a mí procura matarme. Y fíjese en la hipocresía de esta persona. Respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Fíjese la hipocresía de los fariseos, de los escribas y los saduceos y ya de la multitud. ¿Quién procura matarte? Estás endemoniado. Y en el capítulo 5 hemos visto que los fariseos, los escribas y saduceos procuraban matar a Jesús porque había roto el día de reposo. Y dice, y más aún procuraba matar a Jesús porque siendo hombre dijo que su Padre era Dios, haciéndose igual a Dios. Y fíjense lo que dice acá la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 7. Y decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Terrible hipocresía. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno, yo quiero hacer un paréntesis para aquellas personas que no conocen al Señor o profetizan una religión y creen en el Señor. Jesucristo dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. Y esta es una verdad absoluta para todo ser humano. Ningún ser humano puede cumplir la ley, porque el propósito de la ley es dar a conocer al hombre lo que es el pecado. Dice la palabra de Dios que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley habla de ritos, habla de higiene, pero habla también de 10 mandamientos que son morales. Y uno de los mandamientos es, no matarás. Y Jesús le dice, ¿no le dio a ustedes Moisés la ley y procura matarme? La ley de Moisés claramente decía, no matarás, y ellos querían matar a Jesús. Dios, a través de la Escritura, le estaba diciendo a los judíos, ustedes que dicen que cumplen la ley, están rompiendo la ley porque el mandamiento de no matarás lo quieren hacer. Le van a hacer, ¿no? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo dijo, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no me hubiera dicho no codicies. Yo por medio de la ley me di cuenta de que soy un pecador porque codicié. El apóstol Pablo, Entonces Jesús dice lo siguiente. La multitud, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos se maravillan. Porque, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidan al hombre. Ahora, fíjese Jesús cómo de a poquito le dice a los fariseos, a los escribas y los saduceos y la multitud ya contagiada, ustedes están rompiendo la ley de Moisés, el mandamiento de no matar, porque ustedes a mí me procuran matar. Y no solamente la multitud le responde de forma, vos estás endemoniado, ¿quién va a procurar matarte a ti? Que era otra mentira hipócrita, ¿no? Pero Jesús, otra vez, con misericordia y verdad, les enseña por qué causa quieren matarlo a él, pero injustamente. Una obra hice y todos se maravillan. ¿A qué se refiere? A la sanidad
del hombre que tuvo 38 años postrados en una cama, en donde, en ese pozo de Beceda. Y en ese día de reposo Jesucristo sanó a ese enfermo en el día de reposo, que era la causa por cual los judíos procuraban matarle. Y Jesús le dijo lo siguiente: una obra hice y todos se maravillan, la sanidad del hombre paralítico por 38 años, del capítulo 5. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Bueno, hermanos, ustedes saben muy bien que la circuncisión no fue dada a Moisés como al primero que se le dio, sino se le dio a los padres. ¿A quiénes? La circuncisión, el rito de la circuncisión, es el rito del pacto del pueblo de Dios con Dios. Dios le dijo a Abraham lo siguiente: al octavo día circuncidarás al niño. Esta es la señal de que ustedes son mi pueblo. Este es mi pacto, el pacto de la circuncisión. Los judíos decían que la ley de Moisés estaba incluido el día de reposo y el día de la circuncisión. Pero Jesucristo usa el pacto de la circuncisión diciéndole a los judíos y enseñándole no que sea de ustedes, sino de los patriarcas, es decir, de Abraham, ratificado también ese pacto en Isaac y ratificado en Jacob, que son los últimos 23 capítulos de Génesis, del tiempo de los patriarcas. Y dice: ¿no le dio Moisés a ustedes el rito de la circuncisión? No porque fuera de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, la ley decía, Dios le había dicho a Abraham: el niño que nace, el hombre que nace, al octavo día circuncidarás al niño. Y por causa de esta enseñanza de la circuncisión al octavo día, muchos niños, el octavo día del cumplimiento desde que nació, caía el día sábado, el día de reposo. Entonces, ¿qué hacían los judíos, los fariseos, los escribas y los saduceos? En el día de reposo circuncidaban ¿quién? Al niño, para no romper la ley de Moisés, para no romper la ley de la circuncisión, por más que sea el día de reposo. Ejemplo: si un niño nació un viernes, fíjese, viernes nació, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si un niño nacía un viernes, el octavo día era sábado. Y para no romper la ley de Moisés del rito de la circuncisión, en el día de reposo, ellos circuncidaban a un niño. Y fíjese lo que dice el Señor Jesucristo: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Miren, hombres de corazón duro, a ustedes Moisés les dio la ley, y dentro de la ley hay un mandato de no matar. Y Jesús, por medio de ese mandamiento de no matarás, le estaba declarando a los fariseos, escribas y saduceos que estaban y ya habían roto el mandamiento de no matarás. Y en esa hipocresía le dijeron: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces Jesús les respondió y les lleva al conocimiento por qué causa ellos lo querían matar, que estaban hablando mal en contra de Jesús. Y le dice: a ustedes Moisés no le dio la circuncisión, sino que realmente esto fue de los padres. Pero en la ley de Moisés estaba el rito de la circuncisión. Y ustedes, para no romper la ley de Moisés, a un niño, al octavo día, si cae en el día de reposo, lo circuncidan. Y yo, que sané completamente el día sábado a un hombre, ¿ustedes me están juzgando? Lo que está diciendo Jesús, hermano, a los judíos: ustedes están rompiendo la ley de Moisés, queriendo a mí matarme. Porque ustedes saben muy bien que en el día de reposo se puede hacer el bien. Ciertamente el día de reposo dice: no trabajarás.
pero sí se puede hacer el bien. Por ejemplo, el rito de la circuncisión y, por ejemplo, la sanidad de un hombre enfermo. Y vemos que en el versículo 24 dice, no juzguen según la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Sino juzguen con justo juicio. Hermanos, vemos aquí cómo Jesús, con misericordia y verdad, como dice la palabra de Dios, llevó al conocimiento a estos fariseos y escribas en lo que es el pecado. Vemos Jesús en medio de esta ebullición de procurar matarle, como también con misericordia y verdad tomó la ley, se la aplicó, dando a conocer que eran pecadores, y como también habló de Moisés, que hablaba de la circuncisión que se podía hacer en el día de reposo, para que entiendan y bajen los decibeles, porque yo en el día de reposo seré un hombre, ustedes a mí procuran matarme. Y vemos que Jesús le dice, no juzguen según la apariencia, sino juzguen con justo juicio.